Como dije anoche, lo menciono otra vez, vengo aquí como protestante, creyendo en las verdades y los pilares de la fe adventista del séptimo día. Y en esta noche vamos a hablar de una profecía que se está cumpliendo. Pero antes de decirles eso, les quiero mencionar que estamos viviendo en un momento donde la identidad cristiana se ha perdido. Si abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, verso 17, donde se habla acerca del bautismo de Jesús. Mateo 3:17 dice así, hablando cuando Jesús se estaba bautizando, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la identidad que Dios, con la cual vino Cristo. Él vino como Hijo amado de Dios. Pero como vino Cristo a un terreno enemigo, a la tierra, porque el diablo se creía dueño de esta tierra, el diablo tenía un plan para Cristo. ¿Cuál era ese plan? El plan era de que Cristo perdiera su identidad como Hijo de Dios. Y ese plan no ha cambiado. El día de hoy, Satanás quiere que tú pierdas tu identidad como verdadero Hijo de Dios, como aquel que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y yo no creo que nadie de los que está aquí presente quiere caer en el plan de Satanás, de perder su identidad como verdadero Hijo de Dios. Así que mientras Jesús estaba bautizando, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero cuando Jesús está en el desierto, teniendo mucha hambre, se le acercó el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta era la primera vez que Satanás tentaba a Jesús, ya cuando Jesús había iniciado su misión. Pero fue una segunda ocasión que Cristo también quiso que fue una segunda ocasión que Satanás intentó que Jesús se olvidara de su identidad como Hijo de Dios. La segunda ocasión es cuando lo pone en el templo, en las almenas del templo, y le dice: si eres Hijo de Dios, échate abajo. Pero nosotros sabemos lo que hizo Cristo, se defendió siempre con la palabra de Dios. El día de hoy vivimos la misma tentación que Satanás. Si eres adventista del séptimo día, si eres un fiel buscador de la palabra de Dios, entonces Él te va a tentar a dejar tu identidad a un lado, y a que tú la cambies por los diferentes movimientos que están atentando contra la identidad del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que a los que recibieron a Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el movimiento ecuménico es lo que está haciendo precisamente. Quiere perder la identidad de los verdaderos hijos de Dios. La quiere eliminar y quiere hacer solamente una gran compañía, una gran iglesia a nivel mundial, donde los verdaderos hijos de Dios no se destaquen. Y Cristo nos ha dado ejemplo para salir vencedores. Siempre debemos contestar con un escrito está, y así el diablo va a huir. Apocalipsis capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, a través de esta noche, y en esta noche nos vamos a basar en esos versos. Y si nosotros podemos leer este verso, lo podríamos leer en el idioma original, en el griego, cuando dice que son espíritus de demonios. Espíritus inmundos son espíritus de demonios en la Biblia, que van a todos los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando dice que van a todos los reyes de la tierra, los espíritus de demonios, cuando dice que estos espíritus van a todos los reyes de la tierra, la palabra en griego es, cuando se traduce tierra ahí es, van a todos los habitantes del oikumené. De allí es que viene la palabra ecumenismo. Pero es impresionante lo que la Biblia nos da a entender en el idioma griego, que el dragón, el falso profeta y la bestia
van a formar un movimiento que va a ir a todo el oikumené, es decir, un movimiento ecuménico. Entonces, que quede claro en esta noche, ¿qué es ecumenismo? Ecumenismo es un movimiento que busca la unidad de todas las iglesias. Y en esta noche vamos a ver cuál es el propósito de esa unidad, si es unidad en la Biblia y en la palabra de Dios, o si es una unidad en las tradiciones de los hombres. La Enciclopedia Adventista del año de 1966 dice lo siguiente acerca del movimiento ecuménico: basados en la Biblia y en los escritos de Elena de White, los adventistas ven un éxito eventual del movimiento ecuménico. Basados en la Biblia y en los escritos de Elena de White, los adventistas ven un éxito eventual del movimiento ecuménico. Al eliminar las divisiones del protestantismo y al reunir a la cristiandad con Roma, el movimiento ecuménico llegará a ser un esfuerzo concertado. Será un esfuerzo para unir al mundo y asegurar la paz y la seguridad mundial, apoyándose del poder del gobierno civil en una cruzada político-religiosa para eliminar a los disidentes. La visión adventista del séptimo día es ver a esta cruzada, este movimiento ecuménico, como la gran apostasía, la cual Juan el Revelador se refiere como Babilonia la Grande. Y es en medio de esta gran confusión, de este gran movimiento ecuménico, es en medio de esta Babilonia Grande que Dios no quiere que pierdas tu identidad como verdadero hijo de Dios. Aférrate a Jesús. Ora a Jesús, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios y saldrás victorioso sobre este movimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo a esta definición que da la Enciclopedia Adventista, no debe estar envuelta, sino debe advertir al mundo sobre esta gran cruzada. Este es el último mensaje de advertencia al mundo. Y si nosotros no lo damos, las piedras lo van a dar. Pero algunos dirán, es que las piedras no son miembros de la organización. Es que las piedras no tienen un cargo, por lo tanto no lo pueden dar. Hermanos, si nosotros no hablamos, las piedras, aunque no sean miembros, van a dar el mensaje de los tres ángeles. Recuerda lo que dice ese himno: si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Este no es un mensaje popular, donde la gente te va a dar un abrazo y te va a abrir las puertas y te va a decir bienvenido. Este es un mensaje que nos dice adora a Dios y no al hombre. En esta noche estamos a punto de empezar la historia del movimiento ecuménico, quizá no en una profundidad, sí en lo básico. Y mientras nosotros analicemos esta historia y lo que está pasando actualmente, quiero que pienses, o te sugiero que pienses, que si tú eres fiel a Dios, si tú te agarras de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces tú serás un siervo fiel delante de sus ojos. Y es bueno recordar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, si al predicar este mensaje tienes miedo, si al predicar este mensaje te dicen, te vamos a quitar tales privilegios, para eso está el Salmo 23 que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este movimiento ya se estaba dando en los tiempos cuando el movimiento adventista también estaba surgiendo. En 1846
surgió la primera intención de hacer una sola religión, un solo credo. Y ese movimiento se llama la Alianza Evangélica de 1846. Debido a eso, en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice lo siguiente: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión es necesario evitar toda discusión en asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean desde punto de vista bíblico. Les pregunto en esta noche, ¿en qué se iba a basar esta unión? ¿Qué dice allí? Se iba a basar en puntos comunes de doctrina, pero iban a dejar a un lado las verdades bíblicas por más importantes que esas sean. Por eso es que nosotros no podemos entrar al movimiento ecuménico. Es por eso que la sierva del Señor, la que tenemos como profeta en la iglesia adventista del séptimo día, que está de acuerdo a la palabra de Dios y exalta la palabra de Dios, ella nos dice, citando Conflicto de los Siglos 497, Carlos Bicher en un sermón predicado en 1846, y ella menciona más adelante acerca de lo que pasó en 1846, otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. El movimiento ecuménico va a formar un credo universal, pero para el verdadero cristiano, el único credo que va a tener siempre será la Biblia y solo la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Esto es nuestro credo. Pero el movimiento ecuménico está formando otro credo. Parece muy bíblico como lo de ayer, ¿se acuerdan? Pero no lo es. Es por eso que sigue diciendo en el Conflicto de los Siglos en la página 498 lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos de las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. El punto que va a unir al mundo ecuménico, al movimiento ecuménico, nosotros lo sabemos bien, es el establecimiento del falso día de reposo del domingo como día de descanso nacional en los Estados Unidos, y después ese movimiento invadirá toda la tierra. Y cuando eso se dé, cuando la legislación del domingo se dé, Dios no va a dejar solo a su pueblo. Un ángel poderoso del cielo, Apocalipsis 18 del 1 al 3, descenderá e iluminará la tierra con toda su gloria. Y entonces los que hayan estado predicando el mensaje del tercer ángel, Dios los usará para dar la última advertencia al mundo, y el Espíritu Santo será derramado sobre ellos. ¿Cuántos quieren trabajar con Dios en esta última advertencia al mundo? Levante la mano. Amén. Después de la Alianza Evangélica de 1846, pasó un tiempo y avanzó este movimiento ecuménico. De hecho, fue en 1846 que por primera vez se usó la palabra ecuménico. Después pasó el tiempo y en 1948 varias iglesias de diferentes partes del mundo se unieron y formaron el Concilio Mundial de Iglesias. El 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam, Holanda, se organizó el Concilio Mundial de Iglesias. Y la primera declaración fue la siguiente:
El Concilio Mundial de Iglesias es una comunión de iglesias que acepta a Jesucristo como Dios y Salvador. La gran tragedia de la fundación de este Concilio Mundial de Iglesias es que decían que aceptaban a Jesucristo como su único Salvador, pero hermanos, no hicieron caso de los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que dice: acordarte haz del día del sábado para santificarlo. Y piensen en esto, hermanos, no puede haber verdadera unidad si dejamos a un lado la verdad bíblica. Que quede claro, hermanos, no puede haber verdadera unidad si dejamos a un lado la verdad bíblica. Aquí traigo una ilustración en la pantalla. Ese círculo que ustedes perciben es el movimiento ecuménico. Pero el movimiento ecuménico tiene diferentes expresiones. Una de esas expresiones o manifestaciones del movimiento ecuménico fue ya más contemporáneamente el Concilio Mundial de Iglesias. Otra manifestación del movimiento ecuménico muy reciente, del año 2000 para acá, se llama las Iglesias Cristianas Juntas en los Estados Unidos. Otra expresión o manifestación del movimiento ecuménico se llama el Foro Cristiano Mundial. Otra manifestación o expresión del movimiento ecuménico en favor de la unidad de los cristianos son los concilios nacionales de iglesia que hay en cada país. Otra manifestación del movimiento ecuménico son las comuniones cristianas mundiales. Las comuniones cristianas mundiales es la expresión más grande del movimiento ecuménico, pues abarca 2 billones de cristianos. Muy bien. Después de que se formó el Concilio Mundial de Iglesias en 1948, todavía los líderes de la Iglesia Católica no se atrevían a unirse al movimiento ecuménico. Pero finalmente decidieron unirse al movimiento por la unidad de los cristianos, por así decirlo, el movimiento ecuménico, y se anunció el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 se llevó a cabo. Pero había un gran problema en ese momento para el Vaticano. ¿Cómo vamos a hacer que vengan los de la línea protestante, aquellos que traen la línea de la Reforma Protestante de Martín Lutero? ¿Cómo le vamos a hacer con los metodistas, con los presbiterianos, con los bautistas, con los adventistas? ¿Cómo le vamos a hacer con todos ellos? ¿Cómo los vamos a invitar que vengan? Entonces, el problema que tenían era, ¿cómo le vamos a hacer con las iglesias que traen la ideología de Martín Lutero? Que nosotros, ellos decían que los católicos, específicamente el papado Martín Lutero, dijo que era el anticristo. ¿Cómo le vamos a hacer para que se borre esa idea de la cabeza de la línea protestante de la Reforma? Entonces, como ya estaba organizado para ese tiempo unas iglesias organizadas en el Concilio Mundial de Iglesias, el Vaticano hizo contacto con el Concilio Mundial de Iglesias para que llamaran a aquellas otras iglesias que habían salido de la Reforma Protestante. Esta información ustedes la pueden encontrar en las revistas del Concilio Mundial de Iglesias. Y fíjense lo que pasó entonces. Los del Vaticano fueron con los del Concilio Mundial de Iglesias y le dijeron: queremos que las iglesias que salieron de la Reforma Protestante vengan al Concilio Vaticano II. Para que ellos vengan, nosotros les vamos a dar todos los planes de lo que se va a tratar en el concilio. El Concilio Mundial de Iglesias agarró esos planes, fue con las iglesias emanadas de la Reforma Protestante, les dio los planes, y la mayoría de las iglesias de la Reforma Protestante volvieron a Roma. Ahora, recuerden que ayer les hablé del Concilio de Trento, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Es allí donde por primera vez se reunieron los líderes católicos y dijeron: queremos que los protestantes regresen ya. La Reforma Protestante había sido en 1517, ellos se reunieron en 1545, querían que los protestantes regresaran ya, pero no fue posible. Y tuvieron que pasar cerca de 400 años para que
que los protestantes cayeran en la trampa de Roma. Y en el Concilio Vaticano II, la mayoría del mundo protestante le dio la mano a aquellos que le habían quitado la Biblia al pueblo, le dio la mano a aquellos que habían borrado a Dios y a Cristo de la mente del pueblo. Hermanos, estamos viviendo en la maduración de Babilonia. ¿Por qué se dice Babilonia? Porque Babilonia significa confusión de ideas, de credos. Y la mayoría de las iglesias han dejado a un lado la palabra de Dios. Y fue que cuando inicia el movimiento adventista en 1844 y después la iglesia adventista, la mayoría de las iglesias no aceptó el sábado como día del Señor. No aceptaron la interpretación profética histórica de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y es por eso que los pioneros adventistas dijeron, refiriendo a esas iglesias que no habían aceptado la verdad profética de Daniel y Apocalipsis y después la verdad del sábado, ellos dijeron, ha caído Babilonia. Y un adventista del séptimo día es aquel que se aferra al mismo mensaje que dieron los que iniciaron el movimiento adventista. Pero desde 1930 para acá, algo ha pasado en la mentalidad de los adventistas. Lean el libro El Domingo Viene del Rey. Y han dejado de predicar las verdades tal como están escritas en la profecía apocalíptica. Es por eso que un autor adventista llamado George R. Knight escribió un libro titulado La visión apocalíptica y la castración del adventismo. Y este libro en resumen dice que nos hemos olvidado de predicar el Apocalipsis como lo predicaron los que fundaron este movimiento adventista. Y llama a todos los fieles del pueblo de Dios a levantarse y a predicar el mensaje tal como debe ser predicado. En este Concilio Vaticano II se escribió un decreto que se llama en latín, lo voy a leer literalmente, Unitatis Redintegratio. ¿En qué consiste ese decreto? Es el decreto sobre el ecumenismo, cómo Roma iba a entrar al ecumenismo. Otras iglesias ya habían entrado en el ecumenismo. Las iglesias de la línea de la Reforma decidieron aceptar la invitación de Roma. Todas habían entrado al ecumenismo. El objetivo de ese decreto es promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Este movimiento no lo podemos evitar, se va a dar, va a seguir aumentando en fuerza. Y solamente va a ser capaz de resistir este movimiento aquel que se identifique como verdadero Hijo de Dios delante del Padre por los méritos de Cristo Jesús. Ecumenismo de la manera de Roma es el siguiente. Ellos dicen, vamos a entrar al movimiento ecuménico, pero lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar, atrás por favor, vamos a eliminar las palabras, la siguiente por favor, vamos a eliminar las palabras, juicios o actos que sean contrarios en justicia a la condición de nuestros hermanos separados. Es ahí por primera vez que ya no nos llaman a los protestantes herejes, sino dicen vamos a quitar la palabra hereje y vamos a llamarle hermano separado. Así que tenían que liberarse de todos los juicios que se tenían. Por eso es que en esta encíclica, Actas y Documentos Pontificios, la Iglesia y las culpas del pasado, la Iglesia Católica pidió perdón por todas las persecuciones, todo lo que le hizo a los protestantes. Y cuando los protestantes vieron que la Iglesia pidió perdón por medio de Juan Pablo II, muchos vieron en Roma una nueva Roma. Pero si leen el conflicto de los siglos, dice que Roma nunca cambia. Y hago un paréntesis otra vez, como hice ayer, un espacio. Si hay algún fiel hermano o una fiel persona de otra organización religiosa o incluso un fiel creyente en la Iglesia Católica Romana en este momento, le digo en el nombre de Jesucristo, ve a la Biblia
Busca en la palabra de Dios la verdad, y allí la vas a encontrar. Y en el momento que tú leas la Biblia, te convertirás en un protestante. Pero más de convertirte en un protestante, te aceptas a Jesucristo como el Hijo de Dios y aceptas lo que Él hizo en la cruz y le pides la ayuda al Espíritu Santo para que todos los días vivas con Jesús, serás un hijo de Dios. Así que el primer paso era eliminar todos los juicios. Y es por eso que antes los protestantes se llamaban protestantes. Ahora ya no se llaman protestantes, la mayoría se dice evangélicos. Bueno, en segundo lugar, como Roma iba a entrar al movimiento de la unidad a través del diálogo ecuménico. ¿Qué significa esto? Lo voy a resumir en pocas palabras. Se iba a reunir, por ejemplo, los bautistas con los católicos, iban a decir, ¿tú crees en la palabra de Dios? Ambos iban a decir, sí, creemos en la palabra de Dios. El bautista a su manera, el católico a su manera, pero total creemos en la Biblia. Eso es el diálogo ecuménico. Y una última manera como Roma entró al ecumenismo, a través del bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, todos vamos a unirnos para ir a darle de comer a tal grupo en tal lugar, para ponerle agua potable a tal grupo en tal lugar, y de esa manera se iban a unir. Muy bien, hay un libro que se llama Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. Unidad de las iglesias, una posibilidad actual. Hermano, este movimiento está trabajando, tú debes estar despierto. Y este movimiento en este libro dice lo siguiente. Bueno, ahí hay una pregunta que no se percibe muy bien, pero la pregunta es, ¿qué van a hacer los líderes de todas las iglesias para apoyar la unidad? Dice aquí lo siguiente, en ese libro dice, con respecto a esta dificultad y peligro, uno ciertamente será capaz de decir que los líderes de las iglesias ¿de qué? De la Reforma estarán suficientemente seguros del apoyo de la mayoría de sus miembros antes de hacer esta decisión. Escuchen todos los protestantes, el plan es que sus líderes ganen el apoyo de la mayoría para que ellos tomen decisión a favor de la unidad. Pero si tus líderes están apoyando el movimiento ecuménico, tú debes de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y no del hombre. La palabra de Dios nos dice que no nos conformemos al mundo, no agarremos la forma del mundo, no agarremos la idea de unidad del mundo. En San Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es a través de la palabra que es verdad como todos podemos llegar a ser uno en las verdades bíblicas, no en el movimiento que ignora las verdades bíblicas. En este libro están muy preocupados. ¿Saben por qué? En el libro La Unidad de las Iglesias. Están muy preocupados y dicen, ¿qué si hay un grupo de gente en cualquier movimiento protestante? ¿Qué si hay un grupo de gente que no se quiere unir al movimiento ecuménico? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ellos dicen lo siguiente, no se debe echar de menos el peligro de una rebelión desde abajo. Ellos le llaman rebelión. Nosotros, ¿cómo le llamaríamos? Le llamaríamos adherencia a la palabra de Dios. Dicen, no debemos ignorar esos grupitos. ¿Cómo le vamos a hacer? Esos grupitos que se rebelan contra sus líderes eclesiásticos que están apoyando el movimiento ecuménico, no debemos echarlos de menos. ¿Cómo le vamos a hacer? Esto es lo siguiente, en base al conocimiento teológico y a la conciencia religiosa, en base al conocimiento teológico y a la conciencia religiosa, los representantes de tal liderazgo eclesiástico pueden decidir a favor de la unidad de la iglesia y pueden trabajar con celo suficiente entre los miembros de su iglesia para ganar su entendimiento a favor de esa decisión de la unidad. En otras palabras, van a usar el lenguaje de tu congregación, van a usar el lenguaje de lo que se habla en tu iglesia, y con ese lenguaje te van a convencer de que está bien que todos los cristianos se unan, y también van a manejar la conciencia religiosa. De esta manera van a manejar tu conciencia. Te van a decir que estás fuera del cielo, que estás excomulgado
que no tienes cobertura o que estás desfraternizado. Son los mismos lenguajes que se utilizan en las diferentes iglesias para decir que ya no tienes el favor de Dios. Y la gente se pone a temblar. En ese momento están jugando con su conciencia. Oh, voy a quedar fuera del cielo. Oh, ya no soy hijo de Dios. Oh, ya no tengo mi cargo. Pero hermanos, les recuerdo esta noche lo que dijo el gran reformador Martín Lutero. Mi conciencia está encadenada a la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me haga el hombre. Este libro, la palabra de Dios, es la conciencia del cristiano. No debes temer lo que te haga el hombre. Amén. El hombre no te puede sacar del cielo. El hombre no te puede perdonar los pecados. El hombre no te puede dar santidad. Ni una gota de sangre derramó el hombre para que tú te salvaras. La única gota y gotas de sangre que fueron derramadas por Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, tu conciencia debe estar sujeta a Cristo, tu Salvador. Él debe ser tu guía, tu pastor, tu Salvador, y será tu Redentor cuando venga por segunda ocasión. Hermanos, no tengamos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis en el mensaje de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Hay una gran ventaja que ya se tiene para que las iglesias se unan. ¿Saben cuál es esa gran ventaja? Está en este libro, Unidad de las Iglesias, página 54, dice: de hecho, la congregación promedio en las iglesias protestantes usualmente practican el tipo de obediencia a sus líderes religiosos como la que se acostumbra en la Iglesia Católica Romana. Necesito hacer una palabra de aclaración aquí. Dios puso a los pastores y a todos los líderes religiosos con un solo propósito: que enseñaran la palabra de Dios tal y como es y no ir en contra de la palabra de Dios. Pero los líderes o pastores envueltos en el movimiento ecuménico se ponen arriba de la palabra de Dios. Ese es el problema. Es por eso que dicen ellos, tenemos una ventaja, la misma obediencia. ¿Cuál es la misma obediencia que tienen los católicos hacia sus líderes? Es una obediencia que dicen, si lo dijo el sacerdote, es verdad, no necesito verificarlo en la Biblia. Pero el mundo protestante empezó diferente. Si está escrito en la Biblia, es que es verdad. La obediencia católica es, si lo dijo el sacerdote o el hombre, es verdad. Ahora ese mismo tipo de obediencia, dicen, está en el mundo protestante. Ahora el protestante dice, si lo dijo el pastor, es verdad. Ya el protestante no va a la Biblia. Ahora dice, si lo dice mi líder, si lo dice el apóstol, si lo dice el profeta, si lo dice el departamental, si lo dice el presidente de una asociación, es verdad. No importa lo que diga la Biblia. Hermanos, Dios nos hace un llamado en esta noche a ser protestantes, en otras palabras, a volver a la Biblia y solo a la Biblia, y todo dicho que mencione el hombre sea juzgado por la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque la organización adventista no es la excepción al movimiento ecuménico. Algunos observadores de la organización asistieron al Concilio Vaticano II. Y de allí se inició un tipo de relación con una organización que se llama las Comuniones Cristianas Mundiales. A ver, repítelo. Y del Concilio Vaticano II, donde fueron los observadores, algunos observadores de la organización adventista, y se envolvieron en las Comuniones Cristianas Mundiales. Y debido a su participación en las Comuniones Cristianas Mundiales, que es otra expresión del movimiento ecuménico, en mayo de 1977, un representante de la organización le dio una medalla al Papa Pío VI en Roma. El Instituto de Investigaciones Bíblicas dice lo siguiente respecto a esa visita: que fue una visita para darle una medalla al Papa
porque había abierto la libertad religiosa a todo el mundo. Pero se olvidaron del conflicto de los siglos, se olvidaron de Apocalipsis 13, que así como ese mismo poder persiguió un día a los valdenses, a los hugonotes, a los lolardos, a todos los fieles de la Edad Media, ese mismo poder volverá a perseguir a los fieles que guardan los mandamientos de Dios. Y algún día, yo no sé si tengan tiempo, tendrán que irle a quitar esa medalla. Y algún día, los que le dieron la medalla, le tendrán que ir a quitar la medalla. Y hermanos, así siguió el movimiento ecuménico dentro de nuestra querida organización. Hubo voces que se levantaron denunciando esta apertura al ecumenismo. Y estos hermanos fieles fueron denunciados como herejes, como separatistas, como alarmistas. Otro momento muy triste fue en la sesión de la Conferencia General, julio 10, 1990, a las 3:15 p.m. Un observador e invitado oficial del Concilio del Vaticano, encargado de promover la unidad de los cristianos, llegó a la sesión general representando a la Iglesia Católica Romana y trajo saludos de parte de la Iglesia Católica Romana y oró por el pueblo de Dios, y todos los adventistas ahí le aplaudieron. Si ustedes quieren saber más de esto, vean la revista Adventista, julio 10, 1990. Por eso debemos de depender no de la obediencia al hombre, sino de la obediencia a Dios. La misericordia de Dios es grande. Él puede perdonar a su iglesia, pero no podemos como iglesia seguir traicionando el mensaje del tercer ángel. Ha llegado el tiempo en que nos preguntemos si queremos seguir siendo adventistas del séptimo día o adventistas ecuménicos. Les recomiendo que lean el sermón del pastor Ted Wilson, nuevo presidente de la Conferencia General. En su primer párrafo de su sermón inaugural dijo lo siguiente: que el mundo estaba en caos por todo lo que está pasando. Y él dijo: avancen, no retrocedan. Él dijo: no podemos usar los métodos del mundo, las ideas del mundo para seguir evangelizando. Hermanos, es el mismo mensaje de él el que les traigo en este momento. Avancemos con el mensaje de los tres ángeles y no retrocedamos. Los humanos podemos fallar, los líderes pueden fallar, pero Dios nunca falla. Aférrate al mensaje de la Biblia, el santuario, el sábado, Cristo nuestra justicia, la ley de Dios. Dios está dispuesto a seguir usando a aquellos que se dejen usar. Y recuerda lo que dice Hebreos 11. Algunos sufrieron, algunos fueron vestidos de piel de oveja y echados, algunos fueron aserrados, pero todo lo hicieron por amor a Cristo, porque no buscaban vivir en esta tierra para siempre, sino que buscaban Jerusalén la celestial. Y Dios quiere que tú busques en esta noche Jerusalén la celestial, donde no habrá más llanto, no más dolor, no más muerte. Y termino con la identidad de Cristo. ¿Se acuerdan cómo iniciamos? Satanás tenía un plan para que Cristo perdiera su identidad al inicio de su ministerio. Pero él nunca perdió su identidad, aunque Satanás estaba enfrente de él. Tú has sido llamado a dar la última advertencia al mundo con el poder del Espíritu Santo. No pierdas nunca esa identidad. Y cuando Cristo estaba en la cruz, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Cristo estaba por cumplir su misión, dar su vida en rescate por todos nosotros. Pero no podía haber cumplido su misión si él hubiese perdido su identidad como hijo de Dios y le hubiera hecho caso al diablo. Pero él cumplió su misión, él murió por ti y por mí, porque él creyó su identidad, él creyó fielmente que era hijo de Dios. Al mundo y a todos los fieles guardadores
de los mandamientos de Dios por la gracia de Jesucristo, también les espera un Getsemaní, también nos espera terminar nuestra misión en esta tierra. Pero para completar esa misión, Dios quiere que tú sigas siendo un fiel proclamador de las verdades que Dios le ha dado a su pueblo remanente. No te avergüences de ellas. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche, y que a pesar de que el movimiento ecuménico va a tener un aparente éxito, no será un éxito eterno. El éxito será de los santos del Altísimo. Vamos a pararnos, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Asiste en esta noche a tu pueblo alrededor del mundo. Hay planes para unir a todos los seres humanos bajo un solo credo, eliminando el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, haciéndolo a un lado. Y esos planes tendrán un aparente éxito. Pero ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Perdónanos y danos de tu Espíritu Santo para ser representantes o expositores fieles de tu palabra en esta tierra. No tienes a nadie más, pero si nosotros nos negamos a hacerlo, tú vas a hacer que las piedras hablen. Y qué vergüenza para nosotros. En esta noche damos nuestra vida una vez más a Jesucristo, al poder transformador y santificador de su palabra, del Espíritu Santo, para que nos ayude a buscar la verdad como lo más sublime y como el tesoro más escondido que aún no lo hemos descubierto totalmente. Que nuestros hermanos que están aquí presentes y que nos escuchan por la radio y el internet crean ese llamado que les está haciendo tu Espíritu Santo ahorita, que nos está haciendo, a permanecer leales a ti, aunque se desplomen los cielos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestro ayudador y está a nuestra mano derecha. Su palabra es: no te dejaré ni te desampararé. La promesa que le hizo a Josué aún sigue siendo válida para nosotros. Como fui con Moisés, así también seré contigo. Gracias, Dios Todopoderoso, por la fortaleza que encontramos en tu palabra, por tu sacrificio, por el sacrificio de Jesús, por la intercesión de Jesús en el santuario celestial, nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro hermano mayor y nuestro Salvador pronto a venir. Bendícenos, oh Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.